15ª parte de Hasta que te atrevas a ver. Capítulo 49. Una sorpresa dentro de otra. El departamento quedó en silencio apenas la puerta se cerró detrás de ellas. Sarocha permaneció unos segundos en la entrada con las llaves todavía en la mano. Song ya se había quitado los zapatos. Nam sostenía 2 bolsas enormes. Mail cargaba una caja con cables, luces y un pequeño parlante. Y Sarocha, en medio de todo aquello, respiró hondo. Bueno, miró el reloj. Tenemos unas 5 horas. Song levantó ambos brazos. Perfecto. Nam la miró. No grites. ¿Por qué? Porque todavía no hemos hecho nada y ya pareces estar celebrando. Mail soltó una risa. Sarocha dejó las llaves sobre el mueble de la entrada. Vamos a organizarnos antes de que esto se convierta en un desastre. Song la señaló. Eso mismo iba a decir yo. No, respondieron Nam e Irin al mismo tiempo. Song abrió la boca. Oigan, las demás comenzaron a reír. Aunque Irin había partido con Rebecca rumbo a Ayutthaya, había dejado instrucciones muy claras antes de marcharse. Todo estaba coordinado. La comida debía llegar a media tarde. La torta estaba reservada. Las flores ya habían sido entregadas en recepción. Y Mail tenía preparado todo lo necesario para colocar una iluminación más cálida en el salón, sin transformar el departamento en algo exagerado. Eso era importante. Sarocha no quería una fiesta enorme. No quería globos por todas partes, ni una decoración llamativa. Quería que se sintiera íntimo, personal, como Rebecca. Las flores aquí, dijo Sarocha señalando una esquina del salón, y las luces alrededor de la terraza. Mail asintió. Eso va a quedar bonito. Song abrió una de las bolsas. Tengo velas. Nam la miró de inmediato. ¿Cuántas? Song sacó una caja. Después otra. Y otra. Sarocha comenzó a reír. Song, ¿qué? No estamos decorando un templo. No sabes lo importante que es la iluminación emocional. Mail casi dejó caer uno de los cables de la risa. Iluminación emocional. Song asintió con absoluta seriedad. Concepto técnico. Nam negó lentamente con la cabeza. Claro, muy técnico. Mientras Mail empezaba a instalar pequeñas luces en la terraza, Nam se concentró en organizar la mesa. Sarocha abrió el cuaderno de recetas de su madre sobre la encimera. Había decidido preparar 2 de los platos favoritos de Rebecca. Uno era el curry. El otro, una sopa que habían probado en Chiang Rai y que Rebecca no había dejado de mencionar durante semanas. Song apareció inmediatamente detrás de ella. ¿Vas a cocinar? Sí. ¿Tú sola? Sarocha la miró. ¿Por qué lo preguntas como si fuera peligroso? Porque la última vez que intentaste hacer curry casi incendiaste la cocina. Sarocha abrió mucho los ojos. Eso fue hace años. El trauma permanece. Nam soltó una carcajada desde el comedor. Déjala cocinar. Gracias, respondió Sarocha. Song se apoyó sobre la encimera. Solo digo que, si algo empieza a humear demasiado, voy a salir corriendo. Eres una excelente amiga. Lo sé. Sarocha terminó riéndose. En Ayutthaya, Rebecca estaba completamente ajena a todo. La reunión había comenzado puntualmente. Los inversionistas habían reservado una sala privada en un pequeño hotel junto al río. El encuentro era importante y exigía toda su atención. Rebecca estaba sentada frente a una mesa llena de documentos. Irin ocupaba el asiento a su derecha. Del otro lado se encontraban 3 representantes del grupo inversor. Durante la primera hora hablaron de cifras, proyecciones, posibles mercados, expansión regional, infraestructura. Rebecca respondió a cada pregunta con la seguridad habitual. Nuestro objetivo no es simplemente crecer, explicó. Queremos hacerlo sin perder lo que hace que True Band sea diferente. Uno de los inversionistas asintió. ¿Y cuál considera que es ese elemento? Rebecca no dudó. La confianza. True Band nació precisamente porque queríamos crear un espacio donde las personas pudieran conocerse sin reducir todo a una fotografía. Creemos que el crecimiento tiene sentido solo si protegemos esa idea. Irin la observó con una sonrisa casi imperceptible. Había escuchado aquella explicación cientos de veces.
pero seguía admirando la manera en que Rebeca lograba transmitir el propósito de la empresa sin convertirlo en un discurso comercial. La conversación continuó. Los inversionistas parecían satisfechos. Todo avanzaba exactamente como habían esperado. En Bangkok, el departamento había dejado de parecer tranquilo. Song caminaba de un lado a otro sosteniendo una cinta adhesiva entre los dientes. Nam intentaba impedir que colocara adornos en todos los rincones. Mail seguía conectando luces. Y Sarocha estaba concentrada en la cocina. ¿Esto va aquí?, preguntó Mail desde la terraza. Sarocha giró. Un poquito más a la derecha. Mail movió la guirnalda. ¿Así? Sí. Perfecto. Song apareció detrás de ella. No. Un poco más arriba. Mail la miró. ¿A quién hago caso? A mí, respondieron Sarocha y Song al mismo tiempo. Nam soltó una carcajada. Esto va a terminar mal. El timbre sonó alrededor de las 3 de la tarde. Sarocha dejó inmediatamente la cuchara sobre la encimera. Debe ser la comida. Caminó hacia la puerta. Pero cuando la abrió, su expresión cambió por completo. Mamá, la mujer sonrió desde el otro lado. Llevaba una pequeña maleta y 2 bolsas enormes. Pensaste que iba a llegar con las manos vacías. Sarocha soltó una carcajada. La abrazó con fuerza. Pensé que llegabas un poco más tarde. El vuelo llegó antes. Y no quería perder tiempo. Song apareció detrás de Sarocha. Sarocha le presentó a su madre. Llegó la persona más importante de la fiesta, dijo Song. La madre de Sarocha comenzó a reír. Más importante que la cumpleañera. Song fingió pensarlo. Creo que sí. Nam se acercó para saludarla. Mail también. La mujer abrazó a todas con absoluta naturalidad. Después miró alrededor. ¿Qué falta? Sarocha sonrió. Muchísimo. La madre dejó las bolsas sobre la cocina. Entonces dejen de hablar. Vamos a trabajar. Song levantó ambas manos. Eso. Alguien que entiende mi metodología. Nam soltó una carcajada. No tienes metodología. La llegada de la madre de Sarocha cambió inmediatamente la dinámica de la cocina. En menos de 10 minutos había probado el curry. Corregido la cantidad de leche de coco. Reorganizado 3 ingredientes. Y apartado a Sarocha del fuego 2 veces. Mamá, protestó ella. Sé cocinar. Sí, pero hoy quiero que quede bien. Song soltó una carcajada tan fuerte que tuvo que apoyarse en la mesa. Sarocha la señaló. Ni una palabra. No dije nada. Tu cara lo dijo todo. La madre continuó trabajando completamente ajena a la discusión. Rebeca prefiere el curry menos picante, comentó. Sarocha sonrió. Lo sé. Y esta sopa tiene que quedar un poco más espesa. También lo sé. Entonces perfecto. Sarocha la observó unos segundos. Había algo profundamente hermoso en verla allí. Había viajado desde Chiang Rai únicamente para celebrar el cumpleaños de Rebeca. No porque Sarocha se lo hubiera exigido. No porque sintiera obligación. Sino porque realmente quería estar. Mamá, la mujer levantó la vista. ¿Qué? Sarocha sonrió. Gracias por venir. La madre frunció apenas el ceño. ¿Cómo no iba a venir? Es el cumpleaños de Rebeca. La respuesta fue tan sencilla que Sarocha sintió un pequeño nudo en la garganta. Se acercó y la abrazó. Te quiero. Yo también. La mujer se separó apenas. Ahora déjame terminar esto antes de que tu amiga destruya la decoración. Desde el salón llegó la voz de Song. Escuché eso. Las dos comenzaron a reír. En Ayutthaya, la reunión finalmente entraba en su última etapa. Después de casi 3 horas de conversación, los inversionistas parecían satisfechos. Uno de ellos cerró la carpeta. Creo que tenemos suficiente información para preparar una propuesta formal. Rebeca asintió. Perfecto. Nosotros revisaremos los puntos discutidos y enviaremos la documentación complementaria mañana. Irin hizo una anotación. Yo me encargo. La reunión terminó con apretones de manos y agradecimientos. Al salir de la sala, Rebeca miró inmediatamente el teléfono. ¿Qué hora es? Irin observó el reloj. Casi las 4. Rebeca dejó escapar un suspiro. Pensé que terminaríamos antes. Fue una buena reunión. Sí, muy buena. Guardó el teléfono en el bolso. Solo esperaba volver con tiempo. Irin fingió no entender. ¿Para qué? Rebeca la miró.
Es mi cumpleaños. Irene abrió mucho los ojos exageradamente. Ah, es verdad. Rebeca soltó una risa. No pongas esa cara. Yo tampoco me acordaba hasta hace poco. ¿Tienen planes?, preguntó Irene intentando mantener un tono casual. Nada especial. Fren preparó desayuno esta mañana. Me dio un regalo precioso. Rebeca tocó instintivamente la cadena que llevaba alrededor del cuello. Esta noche queremos cenar juntas. Nada más. Irene tuvo que contener una sonrisa. Suena bien. Sí. Rebeca miró nuevamente la hora. Por eso preferiría no llegar demasiado tarde. Irene asintió. Entonces, regresemos. El trayecto de vuelta comenzó poco después. Rebeca aprovechó para revisar algunos mensajes. Sarocha le había enviado uno, hacía apenas 20 minutos. ¿Cómo va todo? Rebeca sonrió y respondió. Terminamos. Vamos de regreso. La respuesta llegó casi inmediatamente. ¿Salió bien? Muy bien. Perfecto. Conduzcan con cuidado. Rebeca escribió. ¿Qué quieres cenar esta noche? Durante varios segundos no hubo respuesta. Sarocha, en aquel momento, estaba intentando esconder una enorme caja detrás del sofá, mientras Song discutía con Mail sobre la posición de las luces. Finalmente contestó. Lo que quieras. Hoy eliges tú. Rebeca sonrió. Entonces algo sencillo. Solo quiero llegar a casa y estar contigo. Sarocha leyó el mensaje. Su expresión se suavizó. Miró alrededor. Las flores, las luces, la mesa, su madre en la cocina, sus amigas corriendo de un lado a otro. Respondió. Eso tendrás. Y sonrió para sí misma. Rebeca no tenía idea. A las 5:15, el departamento estaba prácticamente terminado. La iluminación era cálida. La mesa estaba preparada. Las flores blancas decoraban el salón sin resultar excesivas. Sobre una pequeña mesa lateral descansaban varios regalos. La comida llenaba la cocina de aromas. Y en el refrigerador esperaba el pastel. Song observó todo con las manos apoyadas en la cintura. Perfecto. Nam levantó una ceja. Perfecto. Song miró nuevamente una esquina. Bueno, casi perfecto. No toques nada más. Respondieron las demás al mismo tiempo. Todas comenzaron a reír. Sarocha miró el teléfono. Tenía un nuevo mensaje de Irene. Estamos entrando a Bangkok. Aproximadamente 1 hora. Respiró profundamente. Chicas. Las demás dejaron de hablar. Sarocha levantó la vista. Vienen de regreso. El salón quedó en silencio durante un segundo. Después Song comenzó a moverse de inmediato. Bien, última revisión. Nam negó divertida. Mail comenzó a apagar algunas luces. La madre de Sarocha regresó a la cocina para terminar de calentar la comida. Y Sarocha permaneció unos segundos completamente quieta, observando todo. Habían trabajado durante semanas para preparar aquel momento. Solo quería una cosa: que cuando Rebeca cruzara aquella puerta sintiera cuánto la amaban. Nada más. Y mientras el sol comenzaba a desaparecer sobre Bangkok, ninguna de ellas podía imaginar que aquella noche preparada con tanta ilusión traería consigo una sorpresa que nadie había planeado. Cuando el automóvil finalmente entró al estacionamiento del edificio, Rebeca dejó escapar un suspiro de alivio. Habían sido muchas horas fuera. La reunión había salido mejor de lo esperado, pero el cansancio empezaba a sentirse en los hombros y en la cabeza. Miró la hora. Pensé que llegaríamos más tarde. Irene sonrió mientras apagaba el motor. Te dije que alcanzaríamos. Rebeca tomó su bolso. Gracias por acompañarme hoy. Era mi trabajo. Igual. La reunión fue importante. Irene asintió. Y salió bien. Eso es lo principal. Las dos bajaron del automóvil. Rebeca estiró ligeramente la espalda. Subes un momento. Irene negó de inmediato. No, tengo que irme a casa. Estoy agotada. Rebeca sonrió. Te entiendo perfectamente. Además, Irene hizo un gesto exagerado hacia el edificio. Es tu cumpleaños. Ve a pasar tiempo con tu novia. Rebeca soltó una pequeña risa. Eso pienso hacer. Se despidieron con un abrazo breve. Irene esperó a que Rebeca entrara al edificio. Solo cuando la vio desaparecer detrás de las puertas, sacó rápidamente el teléfono. Escribió un mensaje. Está subiendo.
La respuesta de Song llegó casi inmediatamente. Todo el mundo en posición. Irin comenzó a reír. «No tiene remedio», murmuró. Después volvió al automóvil. Pero no para marcharse a casa. Rebecca subió en el ascensor completamente ajena a lo que ocurría varios pisos más arriba. Sacó el teléfono. Había un mensaje de Sarocha. «Ya llegaste». Rebecca sonrió. Subiendo. La respuesta llegó enseguida. «Te espero». Guardó el teléfono. Instintivamente tocó la cadena que Sarocha le había regalado aquella mañana. Sonrió otra vez. Había sido un buen cumpleaños. Tranquilo. Exactamente como le gustaban. Un desayuno en la cama. Un regalo hermoso. Una reunión exitosa. Y ahora terminaría el día cenando con la mujer que amaba. No necesitaba nada más. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, caminó por el pasillo. Sacó las llaves. Y abrió la puerta. Todo estaba oscuro. Rebecca frunció ligeramente el ceño. «Fren». No recibió respuesta. Entró. Cerró la puerta detrás de ella. «Amor?» Nada. Durante un segundo pensó que Sarocha quizá estaba en la ducha. Entonces las luces se encendieron. Sorpresa. Rebecca dio un pequeño salto. Se quedó completamente inmóvil. Song apareció desde detrás del sofá con los brazos levantados. Nam estaba junto a la mesa. Mail sostenía una copa. Sarocha estaba en el centro del salón con una sonrisa enorme. Y detrás de todas ellas, Rebecca abrió mucho los ojos. La madre de Sarocha. Durante varios segundos, no fue capaz de decir absolutamente nada. Miró alrededor. Las flores, las luces, la mesa preparada, los regalos, la comida. Después volvió a mirar a Sarocha. ¿Qué? Song comenzó a reír. «Mira su cara». Nam le dio un suave golpe en el brazo. «Déjala reaccionar». Rebecca seguía completamente paralizada. Hasta que Sarocha se acercó. «Feliz cumpleaños», susurró. Rebecca la miró. Después volvió a mirar a todos. «Todo esto». Sarocha asintió. «Para ti». Rebecca sintió que los ojos comenzaban a humedecérsele. «No puedo creerlo». Song apareció inmediatamente. «Y llevamos semanas escondiéndotelo». Rebecca giró hacia ella. Lo sabía. Las demás comenzaron a reír. Sabía que estaban raras. Nam sonrió. «Pero no descubriste por qué». Rebecca negó lentamente. «No, absolutamente nada». Entonces su mirada volvió a detenerse en la madre de Sarocha. La mujer permanecía unos pasos más atrás. Sonriendo. Rebecca caminó hacia ella. Todavía parecía no creerlo. «Usted vino desde Chiang Rai». La mujer abrió los brazos. «Claro, era tu cumpleaños». Aquella respuesta sencilla fue suficiente. Rebecca la abrazó con fuerza. «No puedo creer que haya venido». La madre de Sarocha respondió al abrazo. «¿Cómo no iba a venir? Era el cumpleaños de mi hija». Rebecca cerró los ojos. Sintió que el nudo en su garganta aumentaba. «Gracias. No llores», dijo la mujer riendo. «Todavía ni siquiera hemos comido». Rebecca soltó una pequeña carcajada. «Voy a intentarlo». Sarocha observaba desde unos pasos de distancia. Verlas abrazadas seguía emocionándola exactamente igual que la primera vez. Rebecca apenas había conseguido recuperar la compostura cuando el timbre volvió a sonar. Song sonrió. «Creo que falta alguien». Rebecca frunció el ceño. «¿Más gente?» Song abrió la puerta. Irin apareció al otro lado. Rebecca abrió mucho los ojos. «¿Tú?» Irin entró tranquilamente. «Hola, me dijiste que te ibas a casa». Irin sonrió. «Mentí». Song levantó una copa. «Todas mentimos». Las risas llenaron el departamento. Rebecca negó lentamente con la cabeza. «Son terribles». Sarocha se acercó. La abrazó por la cintura. «Pero nos quieres». Rebecca la miró. «Desgraciadamente». Song llevó una mano al pecho. «Qué falta de gratitud». Las risas continuaron. Y durante los siguientes minutos, Rebecca no dejó de sonreír. La cena comenzó poco después. Se sentaron todas alrededor de la mesa. Había demasiada comida. Muchísima más de la que podían comer. Rebecca observó los platos. Reconoció inmediatamente varios. «No puede ser». Miró a la madre de Sarocha. «¿Cocinó usted?» La mujer señaló a Sarocha. «Ella hizo casi todo».
Yo solo tuve que arreglar algunas cosas. Sarocha abrió mucho los ojos. Mamá, Song comenzó a reír. La verdad siempre sale a la luz. Rebeca probó el curry. Se quedó unos segundos en silencio. Sarocha la observó. Y Rebeca probó otra cucharada. Está muy bueno. Sarocha sonrió orgullosa. Muy bueno. Rebeca fingió pensarlo. Pero todavía no es igual al de tu mamá. Las demás estallaron en carcajadas. Sarocha abrió la boca indignada. Traición. La madre comenzó a reír. Necesita práctica. Gracias, mamá, respondió Sarocha dramáticamente. Rebeca tomó su mano bajo la mesa. La apretó con suavidad. Me encanta, susurró. Sarocha giró hacia ella. ¿De verdad? Rebeca asintió. Todo. No solo la comida. Todo esto. Sus ojos recorrieron el salón. Sus amigas. La madre de Sarocha. Las luces. La decoración. Después volvió a mirarla. Nadie había hecho algo así por mí en mucho tiempo. Sarocha sonrió. Pues vas a tener que acostumbrarte. Después de cenar, Song desapareció unos minutos en la cocina. Regresó llevando una torta. Las velas ya estaban encendidas. Atención, anunció. Llegó el momento importante. Todos comenzaron a cantar. Rebeca se llevó ambas manos al rostro. No, Song cantó todavía más fuerte. Nam se unió. Mail también. Irin acompañaba riéndose. Sarocha estaba junto a Rebeca. Y la madre de Sarocha aplaudía suavemente. Por primera vez en muchos años, Rebeca dejó de sentirse incómoda mientras le cantaban cumpleaños. No quería que terminara. Cuando la canción acabó, Song señaló las velas. Pide un deseo. Rebeca miró las llamas. Después miró alrededor. A todas las personas que estaban allí. Y finalmente a Sarocha. Sonrió. Creo que ya lo tengo. Sarocha entendió. Sus ojos se llenaron de ternura. Rebeca apagó las velas. Todos aplaudieron. Song fue la primera en abrazarla. Después Nam. Irin. Mail, la madre de Sarocha. Y finalmente Sarocha. Rebeca rodeó su cintura. Gracias, susurró. Por todo. Feliz cumpleaños, respondió Sarocha. Y la besó suavemente. Nada exagerado. Solo un beso breve. Natural. Uno que nadie en aquella habitación cuestionó. La madre de Sarocha sonrió. Song comenzó a aplaudir de forma exagerada. Eso. Nam la hizo callar riéndose. Déjalas tranquilas. El timbre sonó. Una vez. Nadie le prestó demasiada atención. Song estaba repartiendo la torta. Mel buscaba unas copas. Irin conversaba con Nam. El timbre volvió a sonar. Rebeca miró hacia la entrada. Esperamos a alguien más. Sarocha negó. No. Song también negó con la boca llena. Yo no. Rebeca dejó el plato sobre la mesa. Entonces voy yo. Caminó hacia la entrada. Todavía sonreía. Abrió la puerta. Y la sonrisa desapareció. Por completo. Durante varios segundos no pudo moverse. Frente a ella estaban sus padres. Su madre exactamente como la recordaba. Elegante. Perfectamente arreglada. Su padre un paso detrás, con la misma postura seria y recta de siempre. Pero no estaban solos. Junto a ellos había un hombre. Joven. Probablemente de su misma edad. Alto. Bien vestido. De expresión amable. Rebeca no lo había visto nunca. Su madre sonrió ampliamente. Hija. Rebeca seguía sin reaccionar. Mamá. Miró a su padre. Papá. Su madre dio un paso al frente y la abrazó. Tanto tiempo. Rebeca correspondió al abrazo casi por reflejo. Después abrazó brevemente a su padre. Todavía estaba intentando comprender qué estaba ocurriendo. No sabía que llegaban hoy, dijo finalmente. Su madre sonrió. Precisamente por eso no te lo dijimos. Queríamos sorprenderte. Rebeca volvió a mirar al desconocido. Él le dedicó una sonrisa educada. La madre pareció recordar de pronto que todavía no los había presentado. Ah, claro, hija. Se volvió hacia el hombre. Quiero presentarte a Kirk. Rebeca permaneció inmóvil. Kirk, sí. Su madre sonrió todavía más. Mi sorpresa. Algo dentro de Rebeca se detuvo. No sabía quién era. No entendía por qué su madre lo había llevado.
ni por qué acababa de presentarlo de aquella manera. «Mamá», empezó, pero no consiguió terminar. Desde el salón, Sarocha levantó la vista. Rebeca llevaba demasiado tiempo en la entrada. Algo no estaba bien. Dejó la copa sobre la mesa. «Voy a ver», dijo. Caminó por el pasillo. Y cuando llegó a la entrada, se detuvo. Rebeca estaba completamente inmóvil junto a la puerta. Frente a ella había una pareja mayor. Sarocha no necesitó que nadie se los presentara. El parecido de Rebeca con la mujer era suficiente. Sus padres. Y junto a ellos había un hombre al que jamás había visto. Sarocha miró primero a los desconocidos, después a Rebeca. La expresión de su novia había cambiado por completo. Toda la felicidad que había llenado su rostro apenas unos minutos antes había desaparecido. Y Sarocha comprendió, sin necesidad de escuchar una sola palabra más, que aquella visita no formaba parte de ninguna de las sorpresas que Rebeca esperaba. Capítulo 50. La familia que eliges. Durante unos segundos nadie se movió. Rebeca seguía junto a la puerta, todavía intentando asimilar la presencia de sus padres, y especialmente la de aquel hombre al que su madre acababa de presentar como su sorpresa. Sarocha permanecía unos pasos detrás de ella. Había comprendido inmediatamente quiénes eran aquella mujer y aquel hombre mayor. No solo por el parecido físico, también por la manera en que Rebeca había quedado completamente rígida desde que abrió la puerta. Aquella era la visita que llevaba semanas temiendo, solo que había llegado sin aviso. Y acompañada. Becca. La voz de Sarocha consiguió sacarla parcialmente de su desconcierto. Rebeca giró la cabeza. Sus miradas se encontraron. Fue apenas un segundo, pero Sarocha pudo leer perfectamente la pregunta silenciosa en los ojos de su novia. «¿Qué hago?» Se acercó. No la tocó todavía. Simplemente se colocó a su lado. «¿No vas a presentarnos?», preguntó con suavidad. Rebeca parpadeó. «Sí, claro». Se volvió hacia sus padres. «Mamá, papá, ella es Sarocha». Hubo una pausa brevísima. Rebeca estuvo a punto de continuar, de decir «mi pareja», pero Sarocha se adelantó, entendiendo que aquel no era el momento de obligarla a pronunciar nada para lo que todavía necesitaba reunir valor. Extendió la mano primero hacia la madre. «Mucho gusto, señora Armstrong». La mujer observó la mano durante un instante antes de aceptarla. Igualmente. El saludo fue correcto. Educado. Nada más. Sarocha se volvió hacia el padre de Rebeca. «Señor Armstrong». Él estrechó su mano. «Sarocha». Después miró al tercer visitante. Kirk fue quien dio un paso adelante. «Kirk», dijo con una sonrisa amable. «Encantado». «Sarocha», respondió ella. A diferencia de los padres de Rebeca, el hombre parecía tan desconcertado por la situación como ellas. Aquello llamó la atención de Sarocha. No parecía comportarse como alguien que supiera exactamente por qué estaba allí. «Pasen», dijo finalmente. Rebeca la miró. Sarocha sostuvo su mirada y sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, tranquilizadora. «Estoy aquí». No necesitó decirlo. Rebeca lo entendió. Cuando entraron al salón, la conversación que hasta pocos minutos antes llenaba el departamento había desaparecido por completo. Song fue la primera en darse cuenta de que aquellas personas eran los padres de Rebeca. Miró a Nam. Nam miró a Irin. Irin observó a Mail. Ninguna necesitó decir nada. El ambiente había cambiado demasiado rápido. Las copas seguían sobre la mesa. El pastel permanecía cortado junto a los platos. Las luces que habían colocado con tanto cuidado continuaban iluminando suavemente el salón. Los regalos seguían apilados en una esquina. Todo hablaba de la felicidad que había ocupado aquel departamento apenas unos minutos antes. Pero esa felicidad parecía haberse detenido en cuanto sonó el timbre. «Mamá, papá». Rebeca recuperó algo de compostura. Ellas son Song, Nam, Irin y Mail. Las cuatro saludaron. Los padres de Rebeca respondieron educadamente. Kirk también. Song, por una vez, no hizo ninguna broma. Se limitó a observar a su amiga. Conocía esa expresión. Rebeca estaba incómoda. Muchísimo. Irin fue la primera en actuar. Tomó discretamente su bolso. «Creo que nosotras deberíamos irnos».
Rebeca giró inmediatamente hacia ella. No tienen que hacerlo. Ya es tarde, respondió Irene con naturalidad. Y mañana tenemos trabajo. Nam entendió enseguida. Además ya celebramos contigo. Song miró a Rebeca. Por un instante pareció querer decir algo. Preguntarle si estaba bien. Quedarse. Pero finalmente se acercó y la abrazó. «Feliz cumpleaños otra vez», susurró. Rebeca cerró los ojos un segundo. «Gracias». Nam la abrazó después. Luego Irene. Mel fue la última. «Nos vemos mañana». «Sí», respondió Rebeca. «Gracias por todo». Las 4 se despidieron de Sarocha y de los recién llegados. Song fue la última en cruzar la puerta. Antes de hacerlo, buscó los ojos de Sarocha. No dijo nada, pero la pregunta estaba ahí. Sarocha respondió con un pequeño asentimiento. «Yo me quedo con ella». Solo entonces Song salió. La puerta volvió a cerrarse. El silencio resultó todavía más evidente. La madre de Sarocha había permanecido discretamente apartada desde la llegada de los padres de Rebeca. No necesitaba conocer los detalles para comprender que aquello era algo que su hija y Rebeca debían enfrentar juntas. Se acercó a Rebeca. «Yo también voy a descansar». Rebeca negó inmediatamente. «No tiene que irse». La mujer sonrió. «No me voy a ninguna parte, solo a la habitación. Mañana hablamos con calma». La abrazó. Rebeca respondió de inmediato. Fue un abrazo corto, natural, pero la diferencia con el saludo que acababa de recibir de sus propios padres no pasó completamente inadvertida. Cuando se separaron, la mujer le acarició suavemente el brazo. «Feliz cumpleaños otra vez». Rebeca consiguió sonreír. «Gracias por venir. Duerme cuando puedas». Rebeca asintió. La madre de Sarocha saludó educadamente a los padres de Rebeca y a Kirk. Después caminó hacia la habitación de invitados y cerró la puerta. «Ahora sí. Solo quedaban 5 personas. Siéntense», dijo Sarocha con tranquilidad. La madre de Rebeca tomó asiento junto a su esposo. Kirk se sentó al otro lado de la mesa. Rebeca permaneció de pie. Sarocha la observó unos segundos. «¿Quieren tomar algo?», preguntó. «Un café estaría bien», respondió la madre de Rebeca con una sonrisa educada. Kirk asintió. «Para mí también, gracias». Sarocha miró al padre. «Señor Armstrong». «Nada para mí». «Gracias, Becca». Rebeca negó suavemente. «Estoy bien». Sarocha se dirigió hacia la cocina. Antes de alejarse, sus dedos rozaron discretamente la mano de Rebeca. Fue un contacto brevísimo, pero suficiente. Rebeca respiró hondo. Se sentó frente a sus padres. Su padre fue quien rompió el silencio. «Debimos avisarte». Rebeca levantó la mirada. «¿Qué? ¿Que llegaríamos esta noche?» «Reconozco que aparecer de esta manera no fue lo más apropiado». Rebeca observó a su padre. Aquella disculpa la sorprendió. «No pasa nada. Tu madre quería sorprenderte». La mujer sonrió. «Pensamos que sería bonito llegar el día de tu cumpleaños». Rebeca intentó devolverle la sonrisa. «Sí, solo que realmente no los esperaba hoy. Eso era parte de la sorpresa», respondió su madre. Rebeca miró instintivamente hacia Kirk. Él permanecía sentado en silencio. Al darse cuenta de que lo observaba, le dedicó una sonrisa discreta. Rebeca volvió a mirar a su madre. Había demasiadas preguntas. ¿Por qué estaba él allí? ¿Quién era exactamente? ¿Y qué significaba que fuera su sorpresa? Su madre pareció darse cuenta de su curiosidad. «Sé que debes estar preguntándote por Kirk». Rebeca no lo negó. «Un poco». Kirk soltó una pequeña risa. «Yo también creo que falta algo de contexto». La frase consiguió aliviar apenas la tensión. Incluso Rebeca sonrió. Su madre pareció no notar la incomodidad. «Ya te explicaré». En ese momento, Sarocha regresó desde la cocina con 2 tazas de café. Dejó una frente a la madre de Rebeca. «Gracias, querida». «De nada». Después dejó la segunda frente a Kirk. «Gracias», dijo él. «No hay problema». Sarocha tomó asiento junto a Rebeca. No excesivamente cerca. No intentó marcar territorio. No buscó provocar nada. Simplemente se sentó donde se sentaba todas las noches. En su propia casa. Rebeca bajó la mano bajo la mesa. Buscó la suya.
Sarocha entrelazó los dedos con los de ella inmediatamente. Nadie lo vio. O al menos, eso creyó Rebeca. Su respiración comenzó a tranquilizarse. Entonces su madre volvió a sonreír. Bueno, ahora que estamos todos sentados, creo que puedo explicarte cuál es realmente tu sorpresa. Rebeca levantó la vista. Sarocha sintió cómo sus dedos se tensaban alrededor de los suyos. Y Kirk, al otro lado de la mesa, bajó brevemente la mirada hacia su café. La noche que había comenzado con una celebración estaba a punto de convertirse en algo completamente distinto. La madre de Rebeca dejó la taza sobre el plato con delicadeza. Parecía completamente ajena a la tensión que había comenzado a instalarse alrededor de la mesa. Rebeca seguía sosteniendo la mano de Sarocha debajo de ella. No entendía por qué, pero desde que había abierto aquella puerta y había visto a Kirk junto a sus padres, una sensación incómoda no había dejado de crecer en su interior. Bueno, comenzó su madre. Supongo que primero debería explicarte quién es Kirk. Rebeca miró brevemente al hombre. Kirk le dedicó una sonrisa amable. Eso ayudaría, respondió ella. Su madre sonrió. Su madre y yo somos amigas desde que éramos prácticamente unas niñas. Crecimos juntas en Londres. Nuestras familias siempre fueron muy cercanas. Rebeca asintió lentamente. La conozco. Probablemente no la recuerdes. Eras muy pequeña la última vez que estuvieron juntas. Después cada familia siguió su camino y con los años perdimos un poco el contacto. Volvimos a encontrarnos hace algún tiempo. La mujer miró a Kirk con evidente cariño. Y cuando volví a verlo, pensé inmediatamente en ti. Rebeca frunció el ceño. Sintió cómo Sarocha permanecía completamente inmóvil a su lado. En mí, claro. Su madre sonrió como si aquello fuera lo más natural del mundo. Kirk es un hombre maravilloso. Educado. Inteligente. Tiene una carrera excelente. Está soltero. Rebeca abrió ligeramente los ojos. Ahora entendía. O comenzaba a hacerlo. Mamá, déjame terminar, respondió la mujer con suavidad. Después volvió a sonreír. Pensé que sería increíble que ustedes dos se conocieran. Que salieran alguna vez. Sin presión. Una cena. Un café. Lo que quieran. Rebeca se quedó mirándola. Incrédula. Durante unos segundos, realmente creyó que había entendido mal. Me trajiste a un hombre desde Londres. ¿Para que salga con él? Su madre hizo un pequeño gesto de incomodidad. No lo digas de esa manera. ¿De qué manera quieres que lo diga? Solo pensé que podían conocerse. Rebeca soltó lentamente la mano de Sarocha. No porque quisiera alejarse de ella, sino porque necesitaba ambas manos para apoyarla sobre la mesa, mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Kirk permanecía incómodamente sentado frente a ellas. Mamá, Rebeca respiró profundamente. No estoy interesada en conocer a nadie. La sonrisa de su madre desapareció ligeramente. Rebeca, ni siquiera has hablado con él. No necesito hacerlo. Kirk levantó una mano. Creo que... Rebeca se volvió inmediatamente hacia él. Su expresión se suavizó. Perdón, de verdad. Esto no tiene absolutamente nada que ver contigo. Kirk asintió. Lo sé. No quiero que pienses que estoy siendo desagradable contigo. Simplemente. No sabía nada de esto. Yo tampoco sabía exactamente cómo me habían presentado la idea. Admitió él con cierta incomodidad. La madre de Rebeca frunció el ceño. Kirk. Él levantó ligeramente los hombros. Es verdad. Me dijeron que íbamos a celebrar el cumpleaños de Rebeca, y que sería una buena oportunidad para conocernos. No imaginé que... Miró brevemente a Sarocha. Después volvió a Rebeca. Bueno, que la situación fuera esta. Rebeca sintió algo de alivio. Al menos él tampoco parecía participar voluntariamente de aquella extraña maniobra. Entonces lo siento todavía más, dijo. No tienes por qué disculparte, respondió Kirk. El padre de Rebeca, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dejó escapar un suspiro. Creo que estás reaccionando de manera exagerada. Rebeca giró hacia él. Exagerada. Tu madre solo quiso hacer algo agradable por ti. Papá, me trajo a un desconocido el día de mi cumpleaños para intentar organizarme una cita. No es un desconocido, intervino su madre. Conocemos perfectamente a su familia. Yo no.
El silencio volvió a caer sobre la mesa. Sarocha no había dicho una palabra. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que aquello le correspondía a Rebeca. Podía sentir la tensión en su cuerpo, la forma en que apretaba la mandíbula, la respiración cada vez menos regular. Quería tomar nuevamente su mano, pero decidió esperar. Rebeca debía escoger cuándo. Además, continuó su madre, no entiendo por qué te niegas siquiera a conocerlo. Rebeca la miró durante unos segundos. Ahí estaba, el momento que había temido desde aquella llamada. Había imaginado esa conversación de muchas maneras. En un restaurante, en algún hotel, quizás tomando un café. Había pensado en preparar las palabras, explicar primero su vida, hablarles de Sarocha, contarles cuánto tiempo llevaban juntas, darles espacio para entender. Nada de eso iba a ocurrir. Estaban sentados en su casa, en el cumpleaños que Sarocha había preparado para ella, y su madre acababa de llevarle un hombre para que saliera con él. Rebeca buscó nuevamente la mano de Sarocha. Esta vez no intentó ocultarlo. La tomó sobre la mesa. Su madre bajó inmediatamente la mirada hacia sus manos entrelazadas. El padre hizo lo mismo. Rebeca respiró profundamente. «Porque tengo pareja». Nadie habló. Su madre levantó lentamente los ojos. «¿Qué?» Rebeca apretó suavemente los dedos de Sarocha. «Que tengo pareja». Su madre miró a Sarocha. Después volvió a mirarla. Parecía estar intentando encontrar una explicación diferente. «No entiendo». Rebeca sostuvo su mirada. «Sarocha y yo estamos juntas». El silencio fue absoluto. Kirk bajó la mirada hacia su café. El padre de Rebeca se quedó completamente rígido. La madre parpadeó varias veces. «Juntas». Rebeca asintió. «Somos pareja». Sarocha sintió un pequeño temblor en la mano que sostenía. No sabía si era suyo o de Rebeca. Quizás de ambas. Rebeca continuó. «Y vivimos juntas. Esta es nuestra casa». La madre miró alrededor, como si recién entonces algunos detalles comenzaran a adquirir otro significado. Las fotografías sobre una repisa. Objetos de Sarocha mezclados con los de su hija. El cuaderno de recetas abierto en la cocina. La naturalidad con que Sarocha se había movido por el departamento. La habitación de invitados ocupada por su madre. Todo. «Rebeca», susurró. Sarocha observó a Rebeca. Sabía cuánto le estaba costando. Por eso acercó un poco más su silla. No dijo nada. Solo permaneció allí. El padre de Rebeca negó lentamente con la cabeza. «Esto es absurdo». Rebeca giró hacia él. «¿Qué cosa es absurda?» «Todo esto», respondió. «Nosotros llegamos después de años sin verte y nos encontramos con...» Se detuvo. Rebeca esperó. «¿Con qué?», preguntó. Su padre no respondió, pero no necesitaba hacerlo. La madre fue quien finalmente encontró la voz. «¿Estás diciendo que tienes una relación con ella?» «Sí». «¿Desde cuándo?» «Eso no cambia nada». «Claro que cambia». «¿Por qué?» Su madre abrió la boca. La cerró. Parecía genuinamente desorientada. «¿Por qué, Rebeca, esto?» «No sé qué estás pensando». Rebeca sintió que la rabia comenzaba a reemplazar lentamente al miedo. «Sé perfectamente lo que estoy pensando». «¿Estás loca?» La pregunta cayó sobre la mesa con una violencia inesperada. Sarocha bajó la mirada durante un instante. Rebeca lo vio, y cualquier intención que hubiera tenido de mantener aquella conversación tranquila desapareció. «No vuelvas a hablarme así». Su madre pareció sorprenderse. «Rebeca». «No». La voz de Rebeca seguía siendo baja. Pero había cambiado. «Pueden estar sorprendidos. Pueden necesitar tiempo. Incluso pueden decirme que no entienden. Pero no voy a permitir que me hablen como si hubiera algo malo en mí». Su padre negó con la cabeza. «Tu madre tiene razón. Esto no es lo que esperábamos para ti». Rebeca soltó una risa breve, sin humor. «¿Y qué esperaban?» Ninguno respondió. «Esto», señaló discretamente hacia Kirk. Él pareció querer desaparecer de la habitación. «Un hombre elegido por ustedes». «No seas irrespetuosa», dijo su padre. «No estoy siendo irrespetuosa. Estoy intentando entender cómo pueden aparecer después de más de 5 años y creer que todavía tienen derecho a decidir cómo debe ser mi vida. Somos tus padres». «Sí».
Y yo soy su hija, no una adolescente. No tengo 18 años. No necesito autorización para amar a alguien. Su madre seguía mirando a Sarocha. Esto jamás lo aceptaremos. Sarocha sintió cómo Rebeca apretaba con más fuerza su mano. Y entonces, Rebeca se levantó. No gritó. No golpeó la mesa. Simplemente se puso de pie. Entonces ese será problema de ustedes. Su padre también se levantó. Rebeca. No, déjame terminar. Durante años acepté esta distancia porque pensé que simplemente nuestras vidas habían tomado caminos diferentes. Ustedes volvieron a Londres. Yo decidí quedarme aquí. Nos llamamos menos. Nos vimos menos. Y sí, probablemente todos tuvimos responsabilidad en eso. Respiró profundamente. Pero no nos vemos hace más de 5 años. 5. Y la primera noche que entran nuevamente en mi vida, pretenden decirme qué puedo sentir y con quién debo compartirla. Negó lentamente. No lo voy a tolerar. Su madre se puso de pie. No puedes esperar que simplemente aceptemos esto. Rebeca la miró. No necesito que lo acepten esta noche. Necesito que lo respeten. Es diferente. Su madre negó. Para mí no lo es. Para mí sí. El padre de Rebeca tomó su chaqueta. Vámonos. Su esposa lo miró. Pero, he dicho que nos vamos. La tensión se hizo todavía más incómoda. Kirk permaneció sentado un segundo más. Después se levantó lentamente. Señor Armstrong. Kirk. Interrumpió el hombre. Nos vamos. Kirk asintió. Pero antes de seguirlos miró a Rebeca. Después a Sarocha. Lo siento. Dijo sinceramente. Rebeca negó. No tienes que disculparte. Creo que sí. Al menos por haber terminado metido en medio de algo que claramente no me correspondía. Miró hacia la puerta por donde acababan de caminar los padres de Rebeca. Después volvió a ellas. Y por lo que vale. Hizo una pequeña pausa. Creo que las dos son muy valientes. Sarocha lo miró sorprendida. Después sonrió. Gracias. Rebeca también consiguió dedicarle una pequeña sonrisa. Gracias, Kirk. Él asintió. Feliz cumpleaños, Rebeca. La ironía involuntaria de aquellas palabras hizo que ella dejara escapar una pequeña risa cansada. Gracias. Kirk caminó hacia la entrada. Unos segundos después, la puerta se cerró. Y el departamento quedó completamente en silencio. Rebeca permaneció de pie, inmóvil, mirando la puerta. Toda la firmeza que había mostrado durante la discusión comenzó a desaparecer de golpe. Sarocha se levantó. No preguntó si estaba bien. Era evidente que no lo estaba. Simplemente se acercó. Rebeca giró hacia ella. Y apenas sus miradas se encontraron. Dio los 2 pasos que la separaban y se refugió entre sus brazos. Sarocha la abrazó inmediatamente. Con fuerza. Rebeca escondió el rostro en su cuello. Lo siento. Susurró. Sarocha frunció el ceño. ¿Por qué te disculpas? Por esto. Por ellos. Por lo que dijeron. Sarocha se separó apenas para poder mirarla. Becca. Tomó su rostro entre las manos. Mírame. Rebeca levantó los ojos. Tú no dijiste ninguna de esas cosas. No tienes que disculparte por nadie. Rebeca tragó saliva. No quería que nuestro primer encuentro fuera así. Yo tampoco. Respondió Sarocha con sinceridad. Después acarició lentamente sus mejillas. Pero sigo aquí. Rebeca cerró los ojos. Apoyó la frente contra la suya. Te hicieron daño. Sarocha tardó unos segundos en responder. Me dolió por ti. Eso fue todo. Rebeca volvió a abrazarla. Más fuerte. Desde el pasillo, sin acercarse, la madre de Sarocha observó durante apenas un instante a las 2 mujeres abrazadas en medio del salón. Había escuchado parte de la discusión desde la habitación. No necesitaba saber más. Regresó silenciosamente hacia el dormitorio y cerró la puerta. Aquella noche no necesitaban consejos, ni preguntas, ni consuelo de nadie más. Solo necesitaban encontrarse después del golpe. En el salón todavía estaban las flores, los platos de la cena, los restos del pastel, las velas apagadas y los regalos que Rebeca apenas había alcanzado a abrir. Todo permanecía exactamente donde estaba. La celebración había terminado de una manera que ninguna habría podido imaginar. Pero había algo que no había cambiado.
Las manos de Rebeca seguían aferradas a Sarocha, y las de Sarocha seguían sosteniéndola, exactamente como le había prometido días atrás. Eran un equipo, incluso frente a ellos. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.